387-466-4521, las vías de comunicación. Me llega un mensaje de Integral Coseguro de Salud para la atención al cliente. Nos dejas un teléfono 387-507-8696 o 387-610-9267. Atienden vía telefónica de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 13. En el Centro Médico de Integral atienden de lunes a viernes de 8 a 20 y en el Centro Odontológico de lunes a viernes también de 8 a 20, www.cosegurointegral.com. Ahora vamos a tener otra comunicación vía Skype. Vamos a hablar con Benjamín Guevara, quien es el director de la consultora WI. Benja, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luciano. Saludo a toda la audiencia. Nos llegó unas encuestas bastante interesantes que hiciste en estos días en relación a la reforma de la Constitución de la provincia. Si bien Salta se encuentra, al igual que el resto del país y el mundo, inmerso en la crisis de la pandemia del COVID-19, salieron a medir cómo recibía la sociedad salteña la reforma constitucional, porque el proyecto de reforma ingresó efectivamente en la legislatura provincial, ¿no? Es así. Lo cierto es que en la consultora tenemos un monitor de opinión pública que trabaja sobre un índice de confianza en los gobiernos, tanto nacional, provincial como municipal. Este monitor de gobierno se hace en forma mensual y además de evaluar el rendimiento que tiene el gobierno, también se buscan cuáles son algunas variables como la satisfacción en cuanto al servicio que prestan las empresas públicas, la expectativa económica, las demandas que tiene la gente, los principales problemas y algunos temas de agenda. El tema puntualmente de la reforma, como bien decías vos, sí, lo anunció el gobernador en la apertura de sesiones hace unos días, y para nosotros es un tema importante, aunque no ocupe mucho tiempo de agenda porque estamos concentrados en esta pandemia. Lo cierto es que durante la campaña también fue una de las únicas propuestas concretas que hubo. Fue una campaña que se basó mucho en una promesa de futuro, en un mensaje de cambio, y sí, no se encontraron cosas tan particulares o concretas. Por lo tanto, la idea, durante la campaña y ahora, cada vez que algún vocero del gobierno lo pone sobre la mesa, tiene que ver con el recorte a los mandatos. Si bien van a tratar de otros temas, está muy asociado, sí, ya entonces desde hace meses, la idea de reformar la Constitución para acortar los mandatos. Sabe que en Salta, a nivel gobernador, pueden ser reelegidos 2 veces, es decir, son 3 mandatos posibles, sí, y a nivel de intendente son mandatos que no tienen una limitación. Claro. Por lo tanto, esas eran las 2 cosas que nos interesaban, saber si la gente estaba de acuerdo con esta idea de la reforma de la Constitución, y luego cuántos mandatos y de cuánto tiempo quiere la gente que sea. Bien. Así es que hicimos la encuesta sí, tiene un margen de error de más o menos 3 puntos, son aproximadamente 1.060 casos, con una supervisión del 25%, y bueno, los resultados que los tenés son que la gente está de acuerdo, hay un consenso amplio sobre la necesidad de reformar la Constitución, es casi el 60% de la gente que dice que sí, luego hay un porcentaje que se opone, que es el 14,5%, y un 21% que dice que le da igual que se hace o no se hace. Me parece que es importante para el gobierno, como punto de partida, tener un consenso generalizado sobre reformarlo. Bien. ¿Por qué? Porque otro de los datos que nosotros tenemos es que cuando le preguntamos a la gente si cree que la política va a solucionarle esos problemas, el 70% dice que no. Ajá. Entonces, nosotros estamos atravesando una pandemia que es una situación muy particular en la que la gente está intentando colaborar de alguna manera con la respuesta que tienen los gobiernos sobre esto y no juzgarlos mucho o no ponerse en contra. Pero lo cierto es que no pasa la política por un buen momento, con lo cual la reforma podría haber tenido un efecto contrario en la sociedad, de nuevo pensar que se iba a modificar para algún tipo de beneficio. Por lo pronto no, y muy asociada a la idea de recortar el mandato. Entonces, muy interesante la aceptación de la gente, porque si bien nos encontramos inmersos en una pandemia, la gente valora positivamente este intento de reforma para limitar los mandatos. Me parece que indirectamente un espaldarazo para el gobierno provincial. No sé qué dice el monitoreo constante que hacen ustedes de imagen
de gestión del gobernador y del gobierno de la provincia. Sí, yo creo que es un espaldarazo y de nuevo, tomando este contexto donde la gente sigue de alguna manera molesta con la política y muy atenta a cómo también se va a salir de esta situación en el momento que eso suceda, la gente va a apoyar la reforma política porque implica una reducción de los mandatos. Bien. En la Argentina, si uno ve los intentos más recientes en otras provincias, va a ver que lo que se intentaba era modificar el sistema de alguna manera para permitir una reelección más. En este caso, lo que se va a hacer es recortarlo. Y antes de responderte la pregunta, un dato que es interesante y tiene que ver también con la imagen del gobierno, que es positiva, es que el gobierno propone pasar de 3 a 2 mandatos. Sí. La gente, un 16,5% está de acuerdo con eso. El resto no, el resto quiere otras opciones. Si uno suma, es cierto, hay un gran porcentaje que quiere que se acorten, casi la totalidad, casi el 85% está de acuerdo con esa idea. Ahora, el 40% quiere que sea un solo mandato. Un solo mandato. Y eso a nosotros nos parece importante. Sí. En una provincia donde, si uno también contrasta con la conducta electoral, ve que la sociedad es proclive en realidad a votar reelecciones. Rondero ha estado esos 3 mandatos, Urtubey cumplió esos 3 mandatos, hay intendentes que han cumplido 12, 16 o más años, con lo cual no hay una conducta que rechace. Pero que la gente lo pida, en la principal respuesta sea un solo mandato de 4 años y la que le sigue con un 25,4% sea uno, pero de 6 años, un poquito más de tiempo, da una idea de que la gente está diciendo, dale, reformamos la Constitución, acortemos los mandatos, pero uno y se van. Claro. Esto tiene que ver con el hartazgo generalizado de la política. Si uno quiere recortar mandatos, quiere recortar sueldo de la clase política, todo ese discurso de la antipolítica sigue calando hondo en la sociedad y más en época de crisis. Totalmente, por eso te hacía mención desde el principio a esta idea de que hay un 70% que cuando uno le dice, si cree que parte de sus problemas se van a solucionar desde la política, la gente dice que no. Eso me implica, y para mí es otro gran paréntesis que hay que hacer en la imagen de los distintos gobernantes. La imagen de Alberto Fernández, así como se ha producido en el resto del país, en Salta ha crecido, se puede ver incluso en la capital de Salta, donde ganó Mauricio Macri, que Alberto Fernández ha tenido un crecimiento. Se ve también cierta estabilidad en la imagen del gobierno provincial, si bien recién acaban de cumplir un poquito más de 100 días, lo cual es pronto todavía para juzgar, es el tiempo que a un gobierno se le da para que de alguna manera se acomode lo que se denomina su luna de miel. Hay que pensar que el gobierno de Salta asumió y se encontró con el drama de la desnutrición y las muertes en el norte, y cuando ya estaba saliendo de eso, se metió en la pandemia, con lo cual, de nuevo, la idea de la reforma de la Constitución puede ser recién el primer tema que pueda instalar el gobierno una vez que esto un poco se acomode y vayamos volviendo a la normalidad. Interesante el análisis. Benja, te agradezco por tu tiempo. La próxima vez te vamos a invitar cuando tengas números específicos en relación a imagen de la intendenta de la capital, del gobernador de la provincia, del presidente de la nación. Y como siempre, un gusto escuchar tu análisis. ¿Le querés contar a la gente cómo encuentran en redes sociales a WI? Sí, la web www.wicompol.com y en las redes sociales, en Facebook o en Twitter, Wicompol. Muchas gracias, Benja. A ustedes, un abrazo. Ahí estábamos conversando con Benjamín Guevara, director de la consultora WI Politics. Ponemos un poquitito más de zumba con Calu, bailamos un poco más con el profe Facundo Acedo Salim y tenemos un último bloque cortito. Hoy se cumplen 201 años del fallecimiento del prócer salteño Mariano Boedo. Vamos a charlar con Oscar Oñatibia al respecto.